Muy buen día a todos. Hoy vamos a aprender a hacer algo bastante diferente. Lo que veo comúnmente ahora es que mucha gente está pidiendo estas pulseras o estas formas de diseños, lo cual comúnmente ya hace muchos años ya se maneja. Eh, Hay unos con el mismo color de borde y otros con un borde diferente. Es lo mismo, lo único que cambia son los bordes, y para hacer que los bordes sean diferentes de otro color, simplemente cada lado tiene un color más a cada lado. No es algo que sea complicado. La diferencia en esto, o para poder trabajar en estos patrones, lo que tenemos que aprender es manejar mucho más en formas horizontales o verticales los trabajos, lo cual también con eso podemos hacer en una forma así circulares, lo cual aquí en la base, para terminar esta forma circular y no se nos tenga aquí abierto o cerrado completamente, usted ve este parejo. Entonces muchas veces lo que pasa que a algunos cuando trabajan esto lo hacen, les queda bastante abierto, o simplemente tratan de pegarlo por un lado y fuerzan mucho el hilo y la figura se pierde. Entonces para esto hay un truco muy pequeño aquí en el borde que también voy a explicar en otros videos, y lo cual, si usted ve, esto está parejo, no está hundido como un plato, que muchas veces cuando veo los trabajos que van de esta forma, se hacen así. Y eso es lo que muchas veces daña también el trabajo, porque vas forzando demasiado el trabajo. Los hilos son dúctiles, los hilos se dejan manejar. Entonces lo que tenemos que aprender es que esto se mantenga, que cuando pase el tiempo o cuando la gente lo vaya usando, esto se mantenga, va en una base completamente y no quede hundido como un plato, porque al quedar hundido como un plato es más que se vaya a rayar el borde y se va desgastando esa parte y se va dañando el trabajo. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender a manejar. Los detalles más importantes para este trabajo, al ser así cuadrados, solamente hay que manejar tanto las formas horizontales y verticales. Aquí vemos horizontal, vertical, nada más. Para esto simplemente vamos a necesitar 3 hilos de más o menos 2,5 metros, que serían las bases. Al doblarlos quedarían 1,15 m, más o menos. De ahí, lo cual también necesitamos otros 3 hilos, dos de 60 centímetros y uno de 2,5 metros. Y también lo vamos a trabajar así, al medio, doblados. Entonces, para empezar en lo único que necesitamos es hacer una trenza en el centro. ¿Por qué vamos a trabajar con una trenza? Porque vamos a hacer una forma diferente. Lo que yo quiero es explicarles más que todo en el acabado de las pulseras. Tenemos que tener mucho más cuidado, porque hay muchos clientes que desean las pulseras sin bordes, sin tiras. Lo único que desean es ponerse la pulsera y quitársela fácilmente de una manera que pueda llevarla a cualquier momento o cualquier lugar, lo cual es incómodo muchas veces para los que trabajan en oficina, tener tiras que vayan molestando. Entonces, agarramos, ponemos aquí en el medio, hacemos trenza, una trenza normal y común, lo cual lo ajustamos bien. Y les voy a explicar algo también muy importante, que para poder trabajar nuestras pulseras tenemos que aprender a tomar medidas estándar, lo cual también eso nos ayudaría a nosotros a manejarnos fácilmente. Entonces aquí yo ya tengo un patrón, una base. Si ustedes ven, esta es una tabla con regla. Tiene cada cuadrito es 1 centímetro, lo cual yo ya tengo aquí mis 2 centímetros muy bien diferenciados. Entonces yo ya calculo ahí directamente. No estoy pensando cuánto voy a hacer más, cuánto voy a hacer menos. No tengo que estar midiendo a cada momento. Simplemente lo único que tengo que estar es pendiente a la distancia, lo cual yo lo haría ahí 1 centímetro. Doblado son 2 centímetros. Entonces aquí lo único que hago es lo sujeto aquí al borde, más o menos ahí, y aquí hago un punto plano. Hago uno de cada lado y hago punto plano para poder empezar nuestro trabajo.
Ahora, también le hablaba de las medidas estándar de las pulseras. Eso es muy importante para todos. Cada región, en cada lugar, las personas tienen diferentes medidas. Entonces, para poder trabajar nosotros y aprender cuál es la medida de cada zona, aprendamos con nosotros mismos. Entonces hay zonas donde las personas son mucho más grandes, otras que son las personas un poquito más gruesas, otros que son un poquito más delgados, dependiendo de la región de cada persona. Eso también tenemos que aprender a ver. Entonces, lo más importante en esto, aquí hacemos 3 de punto plano y lo cerramos. Listo. Ahora vamos a tomar el hilo verde y lo vamos a juntar en medio, lo cual también nos va a ayudar a ver cuál es la diferencia. Para eso también tenemos que tener en cuenta que agregar los hilos de otra manera también nos ayuda. Ahora, aquí ponemos el hilo verde. Entonces vamos a aprender otra manera de agregar los hilos, lo cual ya tengo algunos videos que estoy preparando para enseñar estas formas también, lo cual ahora también van a verlo. Medio, mis 2 hilos cortos que están aquí, mi hilo largo, medio, agrego, se acabó, listo. Lo paso ahí directamente. Ahí quedó. Y aquí estos los pongo iguales también, para que sean iguales las puntas. Entonces ahí lo tengo. Ahora vamos a ponerlo de este lado. Ok. Vamos a poner, este es el medio, entonces lo cual aquí deberíamos dividir 3, 3. Pero como en este patrón de pulsera necesitamos que sea de otra manera, lo que vamos a hacer es dividir al medio 4 a un lado y 2 al otro lado. Ok, así. Entonces este sería nuestro medio ahora mismo. Ok, ahí lo sujetamos. Entonces miren esta técnica que es completamente bastante importante que aprender. Vamos a acercarlo un poco más. Nos acercamos un poco más. Ahí. Listo. Miren y observen. El hilo está mirándonos afuera. Agregado de una forma por debajo, da la vuelta y salen las 2 puntas. Nos mira afuera los hilos. Entonces, subimos uno naranja aquí. Y miren, el verde que sigue entra ahí por debajo. Miren, por debajo. Sube. Y cerramos. 1 vez, segunda vez, otra vez. Ok, es el primero. Ahora subimos el otro naranja, igual, uno por debajo, da la vuelta, miren, así, viene por debajo, da la vuelta y sube y cierra. Listo, y lo volvemos a poner para afuera. Ok, ahora si ustedes ven aquí queda así, entonces es súper fácil. Corremos y pegamos. Ahora lo sujetamos del otro lado y tenemos esta posición. Ahora aquí hacemos lo mismo, pasamos el primero, el hilo por debajo, miren, debajo, cierra para adentro y regresa afuera, para afuera, miren, dio la vuelta por debajo, pasó por encima y cerró. Listo. Vamos a bajarlos un poquito para
para que lo vean mejor. Entonces aquí el siguiente lo mismo. Todo el truco viene en esta parte de aquí. Miren, aquí. En vez de pasar uno, pasamos dos. ¿Ok? Y uno de estos de aquí, uno de estos, el naranja, lo metemos dentro. Aquí adentro. Entonces hacemos uno fuera, uno dentro. Aquí. Ya estamos empezando con los trucos. Entonces escondemos el hilo de una manera que no se note. Miren, escondimos un naranja ahí y no se notó. Entonces lo que hacemos es pegamos los otros también al otro lado. Ya tenemos ahí nuestro primer patrón cerrado. Entonces aquí como tenemos dos en esta parte y aquí, fíjense bien, tenemos dos. ¿Ok? Dos. Agarramos uno de guía, el de aquí lo que están los dos juntos. Bajamos y tejemos primero normal, normal, en forma horizontal, normal. Ahora llegamos al otro lado, siguiente teje normal, normal, igual siguiente, normal. Nuestra guía sigue bajando, normal. Aquí empieza un detalle muy sencillo y muy importante. Si aquí nosotros nos vamos con esta figura, lo que hacemos es, el primero entra normal, como lo dicen muchas veces, medio nudo, normal. Después cambiamos de mano de guía, esta guía, cambia la otra mano y lo tejemos para el otro lado. Con el hilo lo pasamos por debajo y lo tejemos para el otro lado. Cambiamos de mano. Esto es el primer truco con cambio. Esta forma de tejer se llama cambios. Al hacer estos cambios nos ayudan a dar forma a nuestros dibujos. ¿Por qué? Porque podemos darles ángulo a todo lo que queremos. Entonces podemos hacer esto, esto, sin ningún problema en un tejido. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que mucha gente a veces se preocupa mucho en seguir las líneas, pero no se preocupa en observar dónde están los cambios. Eso es un detalle que tenemos que aprender. Y ahora, miren, aquí tenía el hilo naranja escondido. Ahora, aquí yo veo que lo que tengo que seguir para mi siguiente figura es bajar este hilo naranja para este lado para poder seguir trabajando. Entonces, como yo veo que el hilo naranja aún no alcanza al otro, entonces le hago un nudo más al verde, lo cual ya puedo sacar el hilo naranja sin ningún problema. Miren, ahí, y va a seguir tejiendo. Pero este es otro truco más. Entonces yo mido la distancia donde tengo que sacar el hilo, lo puedo seguir escondiendo con el naranja dentro y yo puedo hacer que esto siga tejiendo solo, porque es individual, dense cuenta, esto es individual. No tiene nada que ver con el dibujo o con la figura, porque esto me ayuda a mandar la distancia donde estoy yendo. Ahora, aquí, este paso de aquí es algo muy importante. Muy importante. Escúchenme y miren y observen. Al revés. Se teje al revés. Cuando se hace un dibujo con cambio, hay esquinas que no podemos tejer de la misma forma. Entonces, esto yo tendría que voltear todo el tejido para poder hacer esta figura. Entonces, pero como yo manejo esta técnica en muchas formas, entonces les voy a enseñar. Miren, pongo la guía debajo. Este hilo que teje encima. Paso por debajo, miren. Encima, guía. Este es mi guía. Este hilo teje. Paso por debajo. Doy la vuelta. Así nomás. Paso en medio. Ajusto. Uno. Otra vez lo mismo. Por debajo. Doy la vuelta. Cierro. Tejí al revés sin voltear el tejido. Y aquí se van a preguntar, pero ¿por qué lo has hecho así? No es porque lo he hecho. Ahora se van a dar cuenta por qué.
Porque el patrón me pide una figura donde se esté volteando, porque este es curvo. Entonces, ahora mismo, aquí lo que yo hago es, dejo el siguiente, normal, con la misma guía. Esta es mi guía. Dejo siguiente, normal. Y aquí, justo aquí, que tejí el primero normal, cambio. Ahora, este hilo que cambió, teje a esta guía que está aquí, que se quedó antes, si recuerdan el primer proceso de la primera línea, con cambio, aquí. Y tejemos dos normal. Los cambios son uno derecha o uno izquierda, uno derecha. En este caso vamos a hacer por ambos lados cambio. Aquí ya tenemos nuestra figura que se va formando. Tenemos dos L's, una L con un punto al revés aquí, y una media L aquí, y una L entera aquí. Aquí viene el siguiente paso. Entonces, lo que les estoy explicando son los pasos de cómo cambiar las figuras al agregar los hilos, simplemente con todos los hilos, desde el principio. Porque he visto videos que lo hacen, pero lo que hacen es confundir a la gente poniendo un hilo aquí, sacando otro hilo aquí. No. Esto se trabaja con 6 hilos desde el principio y mueren con 6 hilos hasta el final. No quitar ni poner, se agregan todos desde el principio. Las figuras tienen una base matemática. Toda figura tiene una base matemática. Entonces aquí, recuerdan, en esta parte yo tengo mi hilo que me está mirando para adentro. Cada vez que digo que mira para adentro es porque el hilo mira adentro del tejido. Cuando digo miren para afuera, tiene que mirar para afuera de lo que es mi circunferencia. Fuera, miran para afuera. Este me está mirando para afuera en este momento y este me está mirando para adentro en este momento. Entonces ahora tengo que hacer lo que mire para afuera. ¿Por qué? Porque me va a ocupar el espacio necesario de la curva. Miren, listo, mira para afuera. Y este naranja que está aquí, tengo que hacerlo pasar de aquí hasta aquí. Pero ¿cómo lo paso? Si es que yo hago esto y tejo directamente para acá, se va a ver el borde. Entonces para esto está este borde, para que no se vean. Miren, lo pongo aquí dentro como guía. Y tejo con este hilo que me miraba afuera, tejo sobre él. Así, normal, para adentro y para afuera. Vamos a acomodar un poco más la cámara. Vamos a hacer mucho más detalles. Ahora, miren. Primero, aquí. Ahora, digo, pero ahora ¿cómo desaparezco este? Porque tengo que hacer que esto vuelva a pasar para acá. Otra vez lo mismo, lo meto dentro, pero ahora tengo que hacer que no se note que tengo 4 hilos dentro. Entonces lo que hago es simplemente lo meto dentro como guía. Miren, tejo normal para adentro y para afuera. Uy, pero mire, ya se me desapareció los hilos. Ahora ¿cómo hago para sacarlos? Fácil. Le doy el espacio necesario. Aquí le doy el espacio. Miren, simplemente doy un nudo más. Aquí. Aquí vuelvo a sacar cualquier naranja, cualquiera. Porque los dos son los mismos que han venido. Entonces son los mismos de ahí. No me tengo que pelear cuál sale, cuál no sale, cuál es más corto, cuál es más largo. No, sale cualquiera. Entonces aquí, al salir cualquiera, sale, esta es la diferencia. Miren, aquí agarramos, pasamos este y este va a tejer 1, 2, 3, 4 en forma vertical a todos. 1, 2, 1, 2, todos. Simplemente así, directo, como si no tuviera razón alguna. 1, 2 y llegamos al final. 1, 2. Listo.
un poco confuso. No, nada que ver. Ahora, tenemos que sacar el siguiente naranja. Ahora otra vez, tejemos este verde hasta que salga el naranja, el siguiente naranja. Tejemos 2 veces. 1 para adentro, 2. Están aprendiendo a hacer el borde dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Miren la diferencia, que muchas veces tejen el macramé 2 veces para un lado, 2 veces para otro lado, 2 veces para un lado, 2 veces para otro lado. Eso no ayuda a hacer un trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque no tienes el espacio correcto donde tú tienes que dejar el hilo. Aquí tengo el espacio. ¿A dónde yo puedo dejar el hilo? Yo lo puedo dejar aquí exactamente donde lo necesito y no se va a ver dónde lo he dejado. ¿Por qué? Porque cada medio nudo puedo sacar donde yo quiero. Eso ayuda mucho a que tu trabajo se vea mucho mejor. Entonces, ahora, aquí está el detalle. Entro aquí, miren. Normal. Este es mi guía. El otro hilo lo teje, el que venía de afuera. Cambio. Listo. Ahora, este de aquí, miren, este sigue siendo mi guía. Este de aquí le teje normal, recto, forma horizontal. Ok. Ahora, este de aquí, sobre este de aquí, le teje al revés. Al revés. ¿Recuerdan al revés? Pero para el otro lado. Este es mi guía. Este es por arriba, por debajo, da la vuelta, sale. 1, siguiente. 2, cierra. Listo. Ahora, este de aquí le teje a este de aquí, le teje normal, 2 veces. 1, 2. Ya la figura se está formando. Entonces, yo voy viendo aquí, en detalle, que mi figura ya está saliendo. Estamos en el principio. Lo voy a explicar. Miren esta espiral, se va formando tac, tac, tac. Esta espiral de aquí, tin, 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 tin. Ahora vamos a hacer la figura que continúe. Vamos a continuar con esta figura hasta el final. Yo les puedo decir muchas cosas sobre los tejidos. Pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Pueden comentar lo que ustedes quieran. Me pueden decir, hazme un video de esto, yo los puedo hacer. Pero hay videos que hay veces son un poco más complejos para trabajar, porque tomo muchos detalles para hacer unas figuras mucho más complicadas. Esto es una de las bases de mis trabajos. ¿Por qué? Porque con esto yo hago todo lo que yo quiero. Porque hay que trabajar en forma circular, o cuadrada, o triangular. Todo se puede hacer. No tengan límites. El hilo es más dúctil que cualquier otro metal o herramienta o cualquier otro material. El hilo solo tú necesitas guiarlo a dónde tiene que ir. Tú juegas, le haces lo que tú quieras. Puedes darle curva, puedes darle una forma cúbica, una forma cuadrada, una forma triangular, una forma hexagonal, todo. No hay límite para el hilo. Ahora, aquí, en este punto, ¿dan cuenta? En un espacio. ¿Qué hago? Relleno, mismo nudo. Dentro, fuera. Ah, ya estoy en el otro naranja. Escondo. Simple. Escondo dentro de los verdes. Dentro, fuera. Pero tengo otro naranja. Igual. Escondo. Dentro. Fuera. Listo. Ahora. Me queda un poquito abierto. Simple. Tiro los hilos. Se acabó. Ahora, igual de la misma forma. Lo quiero dejar que salgan los naranjas. Los dejo otra vez, miren. Dejo el naranja aquí. Dentro del verde. Fuera.
Quiero dejar el siguiente naranja. Otra vez. Lo saco fuera. El verde. Dentro. Fuera. Ahora, yo me pregunto, ¿es tan sencillo poder tejer algo que es tan fácil de entender? Son cuadrados y mi hilo me dice cómo seguir el patrón sin necesidad de pensar dónde hago todos los movimientos. Calcular exactamente a dónde vas, dónde vienes, dónde vas, dónde vienes, todo el tiempo. Eso es la base del macramé. Discernir, tener idea, tener una base, tener una práctica. Entonces, aquí mi figura va. Esto necesito hacer que vaya en forma horizontal. Normal, agarro, esta es mi guía, cambio. Primero normal, cambio de mano, tejo para el otro lado. Listo. Aquí, bajo en forma horizontal con la misma guía al otro lado. Al otro lado. Listo. Otra vez, mismo truco. Cambio de guía. Primero, el que estaba aquí, este aquí, este hilo. Este es mi guía que sigue viniendo de allá, que vino haciendo esto. Teje normal. Para el otro lado. Otra vez, volvamos a lo mismo. Aquí arriba, ¿recuerdan este segundo paso de la segunda línea? Este es el primer paso de la primera línea, este de aquí. Este paso de aquí, de la segunda línea, ¿recuerdan? Ahora estoy allí, en el mismo lugar. Mi guía, mi hilo por encima, miren, por encima. Ok, lo mismo. Tejemos al revés, sin pensar que estamos tejiendo al revés. ¿Por qué? Porque ese es el truco, los trucos del macramé. Cada vez que aprendemos algo nuevo, tenemos que aprender a entender cómo está hecho. Otra vez, ¿recuerdan el siguiente paso? Bajar horizontalmente con el mismo hilo que tejió al revés. Aquí, siguiente paso, con cambio. Listo. ¿Se acuerdan de las dos L's? Una L grande, una L pequeña. Una L grande, una L pequeña. Ahí están las dos. Otra vez. ¿Recuerdan cuando escondí los dos hilos aquí? Otra vez volvemos a lo mismo. Cierro aquí. Y ya tenemos el mismo problema, la misma situación cuando empezamos aquí. Cuando empezamos con el verde a esconder otros los naranjas dentro. La misma situación. Tanto aquí y aquí va a pasar lo mismo cada segundo y cada instante hasta terminar su pulsera. Listo. Aquí llegamos. Nuestro verde no llega todavía, no alcanza a los naranjas. Entonces, muy sencillo. Vamos a poder hacer dos nudos más. Fuera, dentro. Pegamos ahí. Vemos que nos falta uno más para llegar al naranja. Entonces así nuestro mismo hilo nos va diciendo cuánto hilo tenemos que cubrir para que nos tenga el otro hilo que tenemos que esconder dentro. Naranja entra dentro con los verdes. Dentro. Fuera. Otra vez. Naranja dentro de los verdes con el otro naranja. Dentro. Fuera. Aquí. Volvemos a salir otra vez. Entonces aquí hicimos dos, dejamos el primer naranja. Como le dije, cualquiera. No tienen que pelear cuál sale o cuál no sale. Cualquiera. ¿Ok? Otra vez. Dentro.
fuera. Siguiente naranja sale. Otra vez. Dentro. Fuera. Siguiente paso. Mismo que antes. Primer hilo. Teje horizontalmente. Teje verticalmente a todos. De esta manera. Este teje a todos. Mi guía. Teje. 2. Otra guía. 1, 2. Siguiente guía. 1, 2. Siguiente guía. 1, 2. A ver. ¿Ya están entendiendo más o menos cómo sigue el siguiente punto? Siguiente, cerrada, aquí. ¿Recuerdan? Primera y guía, listo. Este aquí. Dentro. Cambio. Fuera. El siguiente, forma horizontal. La misma guía. Siguiente. Al revés. Este hilo teje, esta es mi guía. La forma de al revés. En vez de voltear, tejemos al revés. Encima, el 4. Listo. Trucos. Ahora, aquí, este sale normal en forma vertical. Este es mi guía, el de aquí. El siguiente hilo mi guía. El que teje es el que venía tejiendo de acá. Ahora teja este. Al revés. Siguiente proceso. Esconder los dos naranjas dentro del verde. Misma forma, mismo patrón, mismo ritmo. Ponemos aquí. Agarramos el primer naranja. Entra ahí. 1, 2. Ajustamos. Siguiente naranja. Vemos viendo que llega el espacio. 1, 2. Ahora volvemos al mismo punto. Si se dan cuenta, los hilos no son los mismos que vienen, porque el momento que hacen un cambio, el hilo que estaba aquí en el centro, el de aquí, pasó a estar aquí. El hilo que estaba aquí en el borde, que vinieron de aquí los 4 primeros, han estado fuera. Se van a dar cuenta, más o menos, con el tiempo van a ir aprendiendo a ver la diferencia, que los hilos, miren, que el que subió, que el último, ahora simplemente, miren, pase aquí, miren, teje el primero, fuera y dentro. Ahora se quedó aquí. Eso es lo que quería explicarles también. Se quedó aquí, mágicamente. ¿Por qué? Porque el ritmo hace que el hilo que está en un principio subiendo se vuelve a quedar aquí. Entonces todos los hilos se van intercambiando solos. Ese es el truco de esta pulsera. Ahora, a este aquí bajo totalmente horizontal hasta el otro borde. Entonces, esto es un orden bastante fácil de entender. Ahora otra vez aquí con cambio. Llegamos aquí, cambio. Ahora, este hilo naranja tengo que sacarle, pero todavía está muy atrás. Entonces tengo que darle espacio para que cubra un poco. Uno fuera, uno dentro, uno fuera. Listo. Ahí sale mi siguiente naranja. Pero volvemos al principio. ¿Recuerdan cuando hicimos al revés? Al revés aquí. Primero aquí, después aquí. Otra vez aquí. Entonces, lo sacamos acá. Al revés. Volvemos al principio de las dos L's.
una L grande, una L pequeña, una L grande, una L pequeña, una L grande, una L pequeña. Así, repetimos todo lo mismo. Si vamos a ver el video, lo repetimos, ponemos atrás y repetimos el mismo punto. Yo sé que se lo van a aprender fácilmente porque el orden que les estoy dando de un patrón más o menos en figura sigue siendo el mismo. El patrón es el mismo, lo único que cambia es la forma de empezar. Voy a felicitar a todos los que puedan entender que las formas correctas de trabajar las cosas solamente es cuando tú tienes una base concreta de una figura y tú mismo te ayudas a ver que la figura pueda seguirse de acuerdo al orden, porque este es orden. Al momento que tú tienes un orden, todas las cosas que tú hagas en tu cabeza van a ir solamente haciendo clic para que todas las cosas funcionen. Si tú pierdes un patrón, donde tú lo dejes, tu cabeza automáticamente va a recordar. ¿Por qué? Porque esto es el macramé. Hacer que tu funcionamiento cerebral se active de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la concentración mental. Cura todos los males que podemos tener de concentración. Mucha gente me dice, yo no me puedo concentrar. Eso es el punto. Que nuestra mente tiene que hilarse, tiene que unirse, tiene que conectarse. Los puntos de la vida es lo mismo. Antiguamente en las culturas antiguas se hacía el textil por esta razón. El textil ayudaba a conectarnos con nosotros mismos en todos los puntos. Orden, matemático. Volvemos al principio, matemático. Si ustedes se dan cuenta, tiene un orden. Aquí, aquí, aquí. Todo parte del principio. Empecemos con orden. Seguimos con orden, terminamos con orden. Felicitaciones a todos, saludos y espero que me pregunten y espero sus mensajes con cualquier otra duda. Les dejo en esta parte, avancen todo. Voy a hacer un pequeño corto video de explicación que los voy a dejar en el siguiente paso. Cómo cerrarlo con la misma forma. Bueno, yo me imagino que ya se van a dar cuenta cómo cerrarlo, porque ya con el principio ya tienen una idea cómo hacer el final. Eso es lo que yo quiero. Como yo pongo de mi parte, ustedes pongan de su parte. Muchas gracias.